La exposición que voy a hacer dice relación con un argumento que lo voy elaborando sobre la base de una observación no solo de la jurisprudencia, sino que también de cómo se han ido construyendo las fuentes en nuestro país. Pues pareciera que hoy en día los jueces son o deben ser, por una parte, democráticos, y a partir de esa posición democrática ellos hacen uso de algún sistema de potestades y de posibilidades que tienen por resultado ir más allá de la ley, y de donde fluye esa nueva fuente que llamamos los principios. Pero por otro lado, igualmente los jueces parecieran ser neomodernos, y esa neomodernidad dice relación con la especialidad o con la especialización, lo cual tiene un reflejo muy desordenado en el contencioso administrativo de nuestro país. En primer lugar, en relación a la función judicial, cabe distinguir por un lado, y eso es bien relevante en esta discusión, en la elaboración de este argumento, cuáles son todas las fuentes que observamos en medio del derecho. Usualmente existe la noción o la visión, entre comillas se dice positivista o normativista, de que la única fuente en virtud de la cual se pueden emitir las decisiones jurisdiccionales es la ley. Pareciera que la ley lo domina todo, pero si observamos mal la realidad, pareciera que en verdad los mismos jueces forman parte de las dimensiones del derecho, y ellos van construyendo, reconstruyendo las decisiones, no solo observando la ley, sino que observando otra fuente que está siendo hoy en día una muestra de la desenvoltura que tienen los jueces de frente a la ley, y a raíz de esa desenvoltura que ellos tienen de frente a la ley, son acusados en nuestro medio de deferencia o activismos, usualmente de activismo. El argumento es el siguiente: siempre hemos pensado que la ley domina el derecho y hemos dejado de lado una visión más completa de todas las fuentes. Los jueces no solamente se desprenden a veces de lo que dice la ley, sino que no lo hacen solos, sino que lo hacen en compañía de la doctrina. La doctrina, que es la de los autores, ha tenido un desarrollo precario en nuestro país en muchas disciplinas, pero hay en otras en que el desarrollo ha ido produciéndose con mayor solidez, y uno de los casos es el derecho administrativo. Y eso es coherente con la lagunosidad del derecho administrativo en alguna de sus aspectos, en alguna de sus partes. Por lo tanto, hoy en día, al observar la conducta de los jueces e intentar responder si es que hay deferencia o activismo en su actitud, no se puede hacer sin un análisis previo de las fuentes democráticas del derecho. Y las fuentes democráticas del derecho son, por cierto, en primer lugar la ley, que es una fuente primaria, pero se olvida que al lado de la ley hay otra fuente que es igualmente primaria, y es aquello que desde el punto de vista del análisis metodológico o teórico del derecho se denominan principios generales del derecho, que no es lo mismo que la ley, sino que es una fuente que va más allá de la ley, y que los jueces son los que precisamente intentan incorporar en sus sentencias. En segundo lugar, cabe observar la función judicial en la era del derecho democrático. ¿A qué me refiero con derecho democrático? Me refiero al derecho que es creado en principio por el pueblo para que rija dentro de una sociedad, y normalmente ese derecho pasa a tener una consideración nacional. Es un derecho de cada país. Por eso hablamos de derecho chileno, de derecho
de cualquier país, del nombre de cualquier país, porque es un derecho que se crea al interior de una sociedad en medio de una convivencia democrática en que hay una serie de paradigmas que esa sociedad ha aceptado, y entre esos paradigmas está una posición especial de los jueces, y en que a los jueces se les permite ir más allá de la ley, en que se ha perdido cierto monopolio de creación de las fuentes del derecho para el Parlamento, y se le ha encargado también a los jueces la posibilidad de ser ellos mismos el origen de una fuente democrática del derecho. Por cierto, eso es algo que hay que observarlo en la praxis, pero en nuestro país hay que observarlo de acuerdo a cómo se han ido desarrollando los órdenes jurisdiccionales. En nuestro país, en derecho administrativo, podemos decir que no existen unos jueces que tengan competencia integral de todos los conflictos que se producen en las relaciones de los particulares con la administración. No existe unos jueces especializados para conocer de todos esos conflictos. Pues nunca se crearon nunca se creó una jurisdicción especializada en esa materia, y hubo que esperar a que en los últimos años se fueran creando algunos tribunales hiperespecializados para lograr conocer recién cierta especialización en la materia. Entonces, pareciera que la función jurisdiccional, la función de los jueces en el derecho democrático estuviese en primer lugar muy apegada a la ley, sin posibilidad de desprenderse de ella, y en medio de unas estructuras institucionales en que no se daba lugar a la especialización. En nuestro país existen, por una parte, tribunales ordinarios de justicia, así denominamos a todos aquellos que tienen la competencia para conocer de todos los tipos de casos, ya sean civiles y criminales, en que se produzcan conflictos entre los particulares, pero respecto de los conflictos con la administración, se ha de tener, o los particulares han de aceptar como jueces con competencia para resolver esos casos a aquellos que han sido educados y que han tenido siempre experiencia únicamente en la resolución de casos entre particulares y no experiencia en la resolución de casos del contencioso administrativo. No existen jueces de primera instancia en materia administrativa, y eso origina, por cierto, una posición muy especial de la jurisdicción en esa materia. Pero, sin perjuicio de eso, que es un dato relevante y que todos conocemos, hay ciertas bases de la jurisdicción que no podemos olvidar para el análisis que voy a ofrecer enseguida, que son al mismo tiempo los aspectos sustanciales en virtud de los cuales se han ido produciendo en el resto de las democracias la resolución de los conflictos. Nosotros, en nuestro sistema jurisdiccional, y desde el inicio de nuestra República, hemos incorporado para los jueces el rol exclusivo del conocimiento de los conflictos que existan, ya sea entre particulares o de los particulares con la administración. Y esa exclusividad, aun cuando no hay unos tribunales especiales, es lo que origina de parte de ellos la posibilidad de conocer todos esos conflictos sin que exista un impedimento de parte del resto de los poderes, y en especial del poder administrativo o del poder ejecutivo, para que ese conocimiento se produzca. En esto había una evolución, pues en principio, y hasta hace pocos años, hasta hace pocas décadas, se pensaba que los jueces no podían conocer de los conflictos que tenían los particulares con la administración, pues quebrantaban el principio de separación de poderes. Y ese cambio de paradigma se produjo recién a fines del siglo XX. En los años 60, recién, los jueces comenzaron a conocer las causas en que los particulares demandaban indemnización por reparación de daños a raíz
de actividades ilegítimas o ilegales de la administración. El típico juicio de indemnización por daños en contra de la administración no era conocido por los tribunales en nuestro país, sino a partir, o no fue conocido por los tribunales de nuestro país, sino a partir de los años 60. Con anterioridad a esos años, los jueces se declaraban incompetentes, salvo un par de casos que existen en las recopilaciones jurisprudenciales. Con anterioridad se entendía que los jueces rompían el principio de separación de poderes y por lo tanto no podían conocer de esos casos. Por lo tanto, la exclusividad para conocer los juicios en que se enfrentaba un particular por la administración es algo nuevo en nuestro país y recientemente se consideró que era coherente con el principio democrático en las últimas décadas. No tenemos más de 40 o 50 años de experiencia al respecto. Ahora, ¿qué implicaba esa exclusividad? Implica, primero, la posibilidad de conocer el juicio respectivo y la posibilidad de que la decisión de ese juez tenga el efecto de cosa juzgada y que no sea revisada por otro poder. Por lo tanto, eso es algo completamente novedoso para nosotros y podemos decir que el principio democrático en relación al conocimiento exclusivo de los conflictos que ocurren en nuestra sociedad entre los particulares y la administración recién comenzó a regir en nuestro país hace unos 40 o 50 años. Con anterioridad eso no existía. Y comenzó a regir en los años 60 o a fines de los años 60 respecto de los juicios de responsabilidad administrativa. Ahora, el segundo gran tipo de litigio entre los particulares y la administración, que son los litigios anulatorios, han corrido la misma suerte y solamente a partir de los años 80 comenzaron a ser conocidos por los tribunales. Por lo tanto, no tenemos tanta tradición y de ahí que el cuestionamiento del rol y de la competencia democrática de los jueces siempre estuvo en cuestionamiento. Hoy día por lo menos se observa un conocimiento por parte de la jurisdicción de ese tipo de conflicto, pero hay otras acusaciones que la veremos más adelante y que son bien paradojales. En segundo lugar, es la inexcusabilidad. Y ese es otro principio democrático relevante en que el Poder Judicial no se encuentra con el Poder Ejecutivo como en lo anterior. O sea, la inexcusabilidad, la exclusividad para conocer los conflictos fue algo que no operó en Chile sino hasta hace pocos años a raíz de la separación de poderes que invocaba el Poder Ejecutivo. Pero en segundo lugar, la inexcusabilidad, que es algo propio de los jueces, no se desarrolló completamente en nuestro país, no solo por la educación positivista que veía en la ley la única fuente del derecho, sino que también, pues en ese caso, los jueces se enfrentaban con un criterio en que ellos mismos lo habían aprendido, en que se sentían que quebrantaban la separación de poderes frente al poder legislativo en caso que fallaran de acuerdo a una fuente que no fuera la pura ley. Pero eso siempre había existido en las constituciones de nuestro país y existe hasta la constitución actual, en que se obliga a los jueces a resolver el conflicto, y lo dice hoy en día la constitución de un modo explícito, aun cuando no haya ley que resuelva el conflicto. Y por lo tanto, si en la propia Constitución, en nuestro caso en el artículo 76, que está señalando explícitamente que los jueces deben fallar el conflicto aun cuando no existe una ley, significa que esa misma Constitución está abriendo las puertas para que los jueces vayan más allá de la ley y fallen de acuerdo a alguna otra fuente que no es la que proviene del Poder Legislativo. En otras palabras, la propia Constitución ha abierto una paridad de fuentes en nuestro sistema jurídico. Una fuente legal que es importante, que es a la primera a la que debe acudir el juez, pero ante lagunas legales
o en que no hay una ley explícita que lo resuelva, los jueces están posibilitados de aplicar otra fuente, que en este caso es la que llamamos desde el punto de vista de teoría del derecho, los principios. Ya veremos en qué consisten los principios. Ya veremos si consisten en las preferencias ideológicas o personales del juez o en algo muy distinto. Entonces, si observamos la función judicial de frente al principio de separación de poderes, vemos que en nuestro país ha sido muy dificultosa la posición de la jurisdicción de poder enfrentarse a la administración y de poder fallar los conflictos que esta administración en que se enfrenta esta administración con un particular. Primero, pues el poder ejecutivo siempre invocó a través del Consejo de Defensa del Estado como defensa, interponiéndolo a través de algún incidente de nulidad de todo logrado o una excepción perentoria de incompetencia absoluta del tribunal, la separación de poderes, y los tribunales ellos mismos lo aceptaron hace muy pocos años. Por lo tanto, la posición actual de los jueces en nuestro país para poder dirimir los conflictos con la administración tuvo esa primera lucha con el Poder Ejecutivo. Y la segunda lucha fue en apariencias con el Poder Legislativo, pero fue más bien una formación de los propios jueces en entender que solo la ley era la fuente legítima para fallar todo tipo de conflicto. Esta es una primera fase de la exposición que es importante tenerlo como argumento. En segundo lugar, entonces, a partir de esta base, y creo que tiene perfecto apego con la Constitución que nos rige, y pareciera que no lo hemos observado simplemente, podemos avanzar a una evaluación de los jueces hoy en día. Aquellos jueces que podemos entender que forman parte de un sistema moderno o neomoderno. Y me da la impresión que hay dos aspectos en los cuales nuestra jurisdicción ha tenido dificultades de desarrollo. En primer lugar, en la búsqueda de los principios, pues ha estado cuestionado y no existe la noción de que ellos pueden fallar de acuerdo a una fuente distinta a la ley y pueden buscar principios. Ya uno hoy en día resulta como algo ilegítimo, y aquí yo he ido dando pista de mi argumento, y cada vez que lo hacen, fácilmente de inmediato se acusa a los jueces de activismo por haber ido más allá de la ley, cuando es la propia Constitución lo que los autoriza. Ahora es distinto en buscar razonabilidad en el fallo. Y lo segundo es el tema de la especialización, que ha sido una tendencia en todos los demás órdenes jurisdiccionales en nuestro país, salvo en materia administrativa, en que no ha habido un juez especial en lo contencioso administrativo, sino que una gran disgregación de competencia de los tribunales, y solo en los últimos años se han creado algunos tribunales hiperespecializados. Observemos lo que ocurre en materia administrativa. En materia administrativa no tenemos ninguna tradición de especialización jurisdiccional. No existen jueces o tribunales de naturaleza administrativa de base, en que exista un juez de mayor cuantía, en donde se inicie un juicio con ciertas garantías jurisdiccionales, con todas las etapas o estadios de un proceso racional y justo, con una etapa de discusión, de demanda, contestación, una etapa probatoria y una primera sentencia que puede ser revisada por un tribunal de apelación y luego puede ser casada ante la Corte Suprema. Ese es un lujo procesal que tienen todas las materias, menos los conflictos de derecho administrativo. Porque bien sabemos que los jueces, la jurisdicción administrativa en su evolución escalonada, voy a ir un poco más rápido, no existía en nuestro país como tal, y por lo tanto cada conflicto, en la medida que hubiese sido conocido por el tribunal, tenía que ajustarse, así como a una camisa de fuerza, a las reglas procesales de los juicios civiles, pues eran los tribunales y siguen siendo los tribunales civiles los que conocen todos los conflictos, al menos de responsabilidad, en que se enfrenta un particular con la administración.
que es el único caso en que hay un juicio de base de primera instancia que luego puede ser revisado en apelación o en casación. Pero el contencioso administrativo anulatorio, que es el más relevante, o es el exceso de poder francés, no tiene la posibilidad de ser conocido, salvo casos realmente muy marginales, por un tribunal de primera instancia. Todos los casos del contencioso administrativo que son conocidos hoy día por tribunales parten, por decirlo así, en una segunda instancia, o parten por primera vez siendo conocidos por una corte de apelaciones, siguiendo el modelo del recurso de protección. Por eso podemos decir que solo en el año 1980, en la Constitución de 1980, con un precedente en el año 76, se incorpora por primera vez una especie de contencioso administrativo, que es un sustituto incompleto, en que se permite que una corte de apelaciones pueda anular un acto de la administración. Pero no hay posibilidad, o no había con anterioridad, que un particular iniciara un juicio del contencioso administrativo anulatorio ante un tribunal de primera instancia. Lo único que existió durante una época y sigue existiendo es un invento de la práctica que se llama nulidad de derecho público, que lo habrá inventado algún abogado, lo habrá seguido algún profesor de derecho administrativo, basado en el artículo 7º de la Constitución, en que adicionalmente, utilizando las reglas procesales y las reglas generales del juicio ordinario, comenzó a ser conocido por los tribunales de primera instancia y después comenzó a incorporarse a la cultura chilena, pero con una amplitud y una ambigüedad que todos conocemos y que hoy en día le ha hecho perder toda relevancia a ese juicio de nulidad de derecho público. Por lo tanto, la primera especialización procedimental se da en el año 80 con el modelo recurso protección. Y este modelo es el que se continuó en los años 90 con la creación de diversos recursos o acciones, que había tenido algunos precedentes antes, ante las cortes de apelaciones. Por lo tanto, la única, diría, fuente de, entre comillas, especialidad administrativa, del contencioso administrativa, se da o se intenta crear a través de leyes especiales, dándole competencia a las cortes de apelaciones. Especialidad que en realidad no resulta tal, porque las cortes de apelaciones conocen estos recursos, estas acciones, del mismo modo que conocen otro tipo de causas. Y una vez que esas causas son apeladas, nos encontramos con una primera especialización en la Corte Suprema hace algunos años, en la tercera sala, que podríamos decir casi el único tribunal especializado en derecho administrativo en nuestro país es de hace algunos años la tercera sala de la Corte Suprema, pero esa tercera sala usualmente revisa causas que provienen de cortes de apelaciones que no tienen ninguna especialización y son recursos de un estándar procesal bastante bajo, en que no hay un periodo de discusión completa como en los juicios de primera instancia. Por lo tanto, ese era el panorama en los años 90 y en los años 2000 comienza a variar y se produce el fraccionamiento, un primer fraccionamiento de la jurisdicción administrativa, creándose una serie de tribunales que podemos llamar hiperespecializados. Es el caso, en primer lugar, del Tribunal de la Contratación Pública, es en segundo lugar el caso de los tribunales del panel de expertos en materia eléctrica, en tercer lugar el Consejo para la Transparencia, que a pesar del nombre podríamos entender que es una institución, un órgano, una especie de agencia que tiene doble competencia, primero ordenadora desde el punto de vista administrativo, pero también una competencia jurisdiccional en que falla en primera instancia los conflictos entre un particular y otro órgano de la administración que lo heterocompone el Consejo para la Transparencia, que es un tercero. Después los tribunales fiscales y aduaneros, luego los tribunales del medio ambiente. Son los únicos tribunales administrativos y que son especializados. Entonces, si tenemos que responder, ¿existe especialización de parte de los jueces en nuestro país en materia administrativa? Es discutible. Existe un fraccionamiento, pero la especialización es algo bastante dudoso.
Bueno, ahí están los tribunales del contencioso administrativo y que tienen algunos elementos comunes como ser independiente frente a los órganos de la administración. Son competencias muy acotadas, de ahí que podemos decir que su especialización no es la que va a teñir todo el contencioso administrativo en nuestro país, sino que focalizadamente en aquellas materias que he mencionado. Todos esos tribunales igualmente están sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema, por lo tanto no podemos decir que forman parte de otro poder del Estado. Y en fin, originan un nuevo estamento de jueces. Normalmente quienes integran estos tribunales especializados no son jueces de carrera, como los que tradicionalmente van escalando desde los juzgados de primera instancia hasta las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema. Entonces, lleguemos ahora a las bases de la conducta judicial democrática. ¿Cómo podemos calificar en medio de este ambiente a los jueces o a la conducta de los jueces, siendo sus bases más remotas, en primer lugar, la existencia de dos tipos de fuentes, como decíamos en el primer argumento, las leyes y los principios? En segundo lugar, vemos que los jueces no son especializados, pero tenemos que incorporar algo adicional en medio de este periodo neomoderno, en que de los jueces no solo se espera, o la sociedad espera, la observancia de las fuentes fidedignas, sino que también una abstinencia político-partidista, porque si hay una separación de poderes, significa que los jueces originan un poder que es distinto que aquel que se observa en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo. De ahí que si los jueces siguen la misma lógica político-partidista, significa que no hay una separación de poderes de fondo, sustantiva, o funcional, sino que es una separación de poderes meramente orgánica, en que uno podría ver repetirse los mismos fines que persiguen el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo en medio de la jurisdicción. De ese modo, la democracia se resentiría de algún modo, de alguna manera, porque si los jueces en principio deben obediencia a las leyes como parte de la separación, al mismo tiempo no deben seguir la misma lógica político-partidista que permite aprobar las leyes por las mayorías, pero de la cual no forman parte los jueces. Entonces, esto es importante respecto de esa fuente del derecho que la democracia entrega a los jueces para que sean los generadores de la misma. Si en medio de nuestra democracia se le entrega al Parlamento la posibilidad de generar por mayorías la fuente democrática llamada ley, y de modo como sucedáneo y en verdad de un modo secundario ante la inexistencia de ley, se le entrega a los jueces la posibilidad de emitir su fallo recurriendo o creando, entre comillas, una nueva fuente como son los principios, no ha de seguir un esquema político partidista como el que se observa en el Parlamento y que tiene sus propios mecanismos. Se le entrega a los jueces un gran poder como para decidir la fuente democrática que va a sustituir a las leyes como son los principios. Pero si se traduce en una preferencia, o la del juez, o la de una parte de la sociedad, o de las minorías o las mayorías, va a ser más complejo. Y por lo tanto, esos principios ha de buscarlos el juez en algún sitio, y pareciera que en un mundo de la racionalización y en el mundo de la especialización, ha de encontrarlo en medio de ese saber especializado, en medio de cierta búsqueda de autoridades, que son la otra fuente, que eso es la doctrina, y en medio igualmente de los valores que él pueda observar con mayor persistencia en medio de la sociedad. Por lo tanto, al juez se le da un verdadero poder, un poder de decidir cuál va a ser el valor que va a elegir él para sustituir a la ley. Si es un valor proindígena o no es proindígena, si es un valor conservador o liberal. Pero eso ya es más problemático cuando comenzamos a buscarlos con mayor
especificidad de los diálogos o las disputas políticas en medio de la democracia. Entonces, la observancia que deben los jueces en el derecho neomoderno son tanto a las leyes como a los principios y cierta abstinencia político-partidista, pero eso no implica que los jueces no puedan recurrir a ciertos valores que observan y que la sociedad en principio discute si es que ellos tienen la legitimidad como para hacerlo. Y aquí voy a ir terminando, más que nada, simplemente diré el argumento. Entonces, aun cuando ya lo he anticipado, cada vez que un juez hace o una sentencia, emite un fallo en que en principio no está basado en una ley, existe la acusación de activismo. ¿Es real eso o tenemos que analizarlo bajo la perspectiva de la búsqueda de principios? ¿Es algo legítimo democráticamente o es algo ilegítimo democráticamente? Porque la otra posibilidad, que es una posibilidad que abrió en un momento el mismo Kelsen, que fue uno de los últimos epígonos del apego estrictamente a la ley en los sistemas jurídicos, en que al final llegó a reconocer de algún modo que existen dificultades para considerar una ley aplicable a un cierto factum. Pero en ese momento, como él no podía renegar de su propia tesis, nos señaló que era un quiebre de la plenitud del ordenamiento jurídico positivizado, sino que quiso entender que ahí se abría una especie de arbitrio para el juez y que el juez hacía lo que quería. Y eso lo dijo él derechamente para no desdecirse. Pero pareciera que eso entró en crisis, porque los jueces no pueden ser arbitrarios en la búsqueda de valores más allá de la ley. Y eso es precisamente lo que se busca responder por la vía de esta técnica de los principios. Cada vez que los jueces aplican un principio que sustituyan a la ley, deben ellos mismos dejar huellas de la razonabilidad de esos principios o del apego de esa resolución a ciertos valores que se observan en la sociedad. Ahora, ¿cómo se controla eso cuando es una Corte Constitucional o una Corte Suprema? Lo más probable que el único modo de controlar eso es por la vía de la otra fuente subsidiaria o secundaria del derecho, que es la doctrina, o la discusión que existe sobre esa sentencia, porque en esos casos es muy difícil que los jueces puedan, respecto de su sentencia, ser acusados de prevaricación. Ahora, ¿cómo se resuelve esto en las jurisdicciones usuales del derecho? Estas discusiones no existen en materia laboral o en materia penal del mismo modo que existen en derecho administrativo, porque en nuestra disciplina hay pocos epígonos, hay poco desarrollo doctrinario y poca cultura de derecho administrativo. Por lo tanto, los jueces no pueden ellos mismos conocer muy bien los casos y no tienen la misma soltura que un juez laboral, por ejemplo, para incorporar un principio. Los jueces laborales o de las otras disciplinas tienen mayor soltura, porque conocen más y toda su vida la han dedicado con especialización a fallar estos casos. Por lo tanto, ellos son especialistas no solo en las leyes existentes, sino que también son especialistas en los posibles y eventuales principios que podrían servir de relleno a las lagunas de las leyes. Pero en materia administrativa eso es muy problemático. Por eso es en derecho administrativo, hoy en día en nuestro país, en donde existe una mayor discusión acerca de las sentencias que emiten los jueces, en que pareciera que se han escapado de la ley y han ido más allá de la ley y han aplicado, dependiendo, lo quiero calificar dependiendo de las visiones, un principio, o realmente ellos han infringido su posición democrática y han sido o deferentes o activistas. Parece que eso es muy facilitador y se ha traído desde el mundo académico norteamericano esta discusión del activismo o deferencia. A mi juicio, la verdad, esta acusación de activismo o deferencia no tiene mucho pie para ser sostenida en nuestro país. Simplemente los jueces lo hacen por otras razones y quizás uno de las vías para descubrir por qué lo hacen es el trabajo que nos ha presentado con anterioridad Diego Pardo, que hay otras razones para
para poder descubrir por qué lo hacen los jueces. Muchas veces ellos se dejan guiar por algún epígono, que es en este caso un juez mediano, que es un juez mediano el que les abre los ojos de cómo abrir la jurisdicción más allá de las puras leyes, y muchas veces ellos mismos no conocen ni las propias leyes especializadas en derecho administrativo. Con mayor razón van a tener dificultades para aplicar principios. Entonces, para concluir, a mi juicio, y creo que en el trabajo doy fundamentos como para demostrar, puede ser discutido, pero para demostrar de acuerdo a las bases, que los jueces ejercen una función democrática. Y es importante rescatar la función democrática, porque aquí hay dos teorías de la democracia. La teoría de la democracia electoralista, en que se piensa que lo democrático es únicamente aquello que proviene, o aquellas autoridades que provienen de la elección directa, pero también hay una actividad democrática en la actividad de los jueces. Si bien no han sido elegidos directamente por el pueblo, son las autoridades más permanentes. Las autoridades que provienen de la elección son más transitorias, duran muy poco tiempo esas autoridades, pero los jueces se nos quedan pegados en la República durante mucho tiempo, y habrá que elaborar una teoría democrática muy extraña para considerar que ellos están fuera de nuestra democracia. Por lo tanto, así como observamos en la ley un acto democrático, tenemos que observar en las sentencias también un acto democrático, y al mismo tiempo evaluarlo desde esa perspectiva. En segundo lugar, los jueces, al resolver los conflictos, lo hacen no solo aplicando leyes, como con cierta ceguera venimos repitiendo en nuestra cultura desde hace muchas décadas, sino que los jueces también aplican eso que llamamos principio, solo que no sabemos descubrir cuándo lo hacen o cómo ellos mismos lo justifican, porque a veces ellos mismos lo hacen de un modo silencioso, para evitar que sus sentencias sean casadas. Los jueces en principio no han de ser ni activistas ni deferentes, y esencialmente no lo son, sino que ellos deben mostrar cierta obediencia a las fuentes y no separarse de la ley de un modo abusivo, sino solamente cuando haya efectivamente una cierta laguna. Enseguida, obviamente, cuando los jueces son especializados, se ofrece una escena democrática más razonable, en que la sociedad no reacciona de un modo enconado en contra de las sentencias. Pero muchas veces nosotros observamos que los políticos en ejercicio critican la sentencia de los jueces cuando va más allá de la ley, en la medida que anulen un acto de ese mismo gobierno, pero cuando son oposición, esos mismos políticos celebran esa escapada de los jueces más allá de la ley porque anulan un acto administrativo del gobierno al cual ellos se oponen. Entonces, esta actitud un poco oportunista de los políticos frente a los jueces también nos debe dar una pista del papel y el rol democrático que ellos mismos cumplen separado de las discusiones políticas. Y de ahí que los jueces, y esto es muy importante, deben ser independientes de los intereses políticos partidistas o contingentes, y en los sistemas de selección o de designación de los jueces se ha de ser un poquito más cuidadoso para evitar eso. Y eso es especialmente sensible en los casos de derecho administrativo, porque la deferencia es muy peligrosa para los derechos y garantías de los administrados. Eso es más o menos el argumento de lo que yo quería señalar. Tengo varias preguntas que, más que contrapuntos, simplemente son para tratar de entender cómo se inserta tu tesis en la literatura existente en algunos temas. El primero es como esta idea de especialización, del juez administrativo, que yo la encuentro súper interesante, simplemente como entender cuál es tu aproximación respecto a la tesis de Luis Cordero y Javier Tapia en este trabajo que publicó el CEP, que básicamente lo que ellos dicen es que hay que distinguir entre recursos que permiten revisar hechos y derechos y el tipo de jurisdicción que existe. Entonces, que
cuando uno le entrega a un juez generalista la posibilidad de revisar hechos y derechos respecto a la administración, eso en general es mala idea, pero que si un juez es especialista, entonces se puede tener como esta idea de hechos y derechos. En cambio, solo el juez generalista solo podría tener una especie de casación. ¿Sí? Esa es de alguna manera la tesis de Luis Cordero y Javier Tapia. No sé qué opinas tú sobre eso. Pienso que esa es una tesis un tanto realista de lo que ocurre en nuestro país, como para justificar los resultados del conocimiento parcial que hacen los jueces de los conflictos administrativos. En definitiva, también es una tesis que justifica en buena medida la actuación de la administración, de tal manera de evitar que los jueces se introduzcan en el corazón de la decisión, pues significaría un conocimiento parcial del contencioso. Ahora, es indicativo también esa visión de las dificultades que hay en medio del sistema jurisdiccional o procesal, más bien, chileno para conocer los casos administrativos. Porque los casos administrativos o del contencioso administrativo tienen por objetivo revisar si una actuación de la administración se separó del mandato legal, de la potestad típicamente entregada por la ley de ese órgano, y se ha producido esa especie de abuso de poder o exceso de poder. Por lo tanto, el típico caso del contencioso administrativo anulatorio es un caso que difícilmente se puede resolver de acuerdo al sistema procesal tradicional de los juicios entre particulares, en que viene una revisión y prueba de los hechos, en que hay que observar muy bien cuáles son los hechos que aporta una parte u otra. En el caso de los conflictos de los particulares con la administración, los hechos en general casi están a la vista. La prueba sustancial de los hechos no ofrece casi dificultades. Lo que sí ofrece dificultades es la posibilidad de que el juez pueda introducirse en el corazón de la decisión y anularla o validarla. Y eso es un tema distinto a los hechos. Entonces, si observamos desde esa perspectiva la tesis que tú señalas, no habría ninguna dificultad, pero esa tesis regularmente se enarbola simplemente para evitar un control más intenso de la actividad administrativa y para justificar la decisión con cierto grado de discrecionalidad más amplio. Porque si tú no te introduces en los hechos mínimos que están normalmente a la vista, el control va a ser mínimo, va a ser menor. Entonces eso es una tesis minimalista del control jurisdiccional. Y al revés, normalmente en los sistemas democráticos uno lo que propugna es un control maximalista. Porque además, y con esto termino la respuesta, me da la impresión que Cordero y Tapia tienen una visión parcial de las fuentes del derecho y para ellos existe solamente la ley y por lo tanto la posibilidad de que el juez recurra a ciertos principios no está dentro de su esquema de fuentes. Entonces la revisión siempre va a ser muy parcial porque la ley es muy escueta, ¿para qué decir en derecho administrativo? Entonces si se le quita la posibilidad al juez de revisar el factum, los hechos, en torno a esta otra fuente que son los principios, la verdad se trataría de una resolución incompleta, de replicar lo que existe en nuestra tradición de sentencia en materia administrativa, de acuerdo a un esquema que es bien vergonzoso, la verdad, en que muchas veces los jueces, cada vez que un particular reclama
la nulidad de un acto administrativo, los jueces lo único que constatan es la existencia de la potestad o de la competencia en alguna ley específica. Y una vez que constatan la competencia, declaran válida la actuación, porque no se introducen en el corazón de la decisión, poniendo al trasluz esa actuación, que no con una ley que casi no existe, sino que con un principio, que sean los valores que se haya quebrantado una garantía. Entonces, esa tesis es un tanto incompleta porque casi lo que está postulando es una especie de inmunidad jurisdiccional para la administración. Con esa tesis no necesitamos tribunales del contencioso administrativo. Basta una primera revisión de si existe una competencia como para dar por válida toda la actuación de la administración. Es lo que me da la impresión. Sí, estoy de acuerdo. O sea, a medida que... esa es su tesis. A medida que se avance hacia una mayor especialización, debería avanzarse también hacia una mayor intensidad de la revisión. O sea, irían juntas ambas cosas. Exactamente. Porque cada vez que un tribunal del contencioso administrativo o un juez emite una sentencia que se escapa un poco de la casi inexistente ley administrativa, se lo acusa inmediatamente de activismo. En los editoriales de los principales periódicos de nuestro país, en las columnas de los académicos. O sea, una jurisdicción súper especializada como la de la contratación pública. ¿A ti te parece que podría, no sé, no solamente revisar que la forma del procedimiento de contratación haya sido correcta, sino también determinar cuál de los participantes está en mejores condiciones para adjudicarse el contrato? Por cierto, ellos podrían incorporar alguna observación más intensa y en ese caso específico, por cierto, revisar las bases con alguna mayor profundidad y revisar también la decisión, porque muchas veces en la decisión misma hay una gran discrecionalidad y esa discrecionalidad usualmente es defendida por el propio órgano administrativo como si fuese parte de un margen de actuación que le entrega el ordenamiento o la ley derechamente al órgano, y sería un sector o un territorio en el cual no se puede introducir un juez. Entonces eso es el mérito y la oportunidad que casi se ha transformado en un paradigma en nuestro país, como que es una frontera que no puede traspasar el juez, pero es precisamente en el mérito y en la oportunidad en donde se la juega el Estado de Derecho, porque ahí es donde uno puede observar la legitimidad plena de la actuación de la administración. Porque en el fondo, si no se introduce el juez en revisar si ese mérito o oportunidad se avienen con el fin y no quebrantan un principio que normalmente es lo único que existe en derecho administrativo, entonces la jurisdicción administrativa desaparece. Otra pregunta, esta yo sé cuál va a ser tu respuesta, pero la voy a hacer igual para mantener como para poner, digamos, todos los caballos corriendo juntos. Un profesor de aquí, José Francisco García y Sergio Verdugo, tienen este libro sobre activismo. Ellos en particular tratan como un caso de activismo lo que ocurrió en materia de medio ambiente, donde se utilizó el convenio 169 como de alguna manera una fuente auxiliar de la ley general de base, o sea, ley de base general de medio ambiente. ¿Eso a ti no te parecería activismo? No me parece, y de hecho en el trabajo yo lo critico, esa posición activista, esa acusación de activismo. Y al revés, se ha transformado el tema indígena en una especie de rescate de valores que han realizado los jueces con anticipación a la ley incluso, porque los jueces han ido más allá de que la propia ley, y eso ha tenido reflejo, por ejemplo, en materia de aguas. En materia de aguas, los jueces fueron más allá de las leyes, incorporando dentro de las hipótesis
legítimas de aprovechamiento de aguas a aquellos que realizaban los indígenas, sin que se hubiese dictado previamente la ley indígena, ni que hubiese un reconocimiento explícito de ello. Los jueces ya lo tomaron como un valor relevante el respetar las tradiciones de utilización de las aguas como un valor que, aun cuando no lo dijeran directamente las leyes, ellos lo debían preservar. Y en algunos casos incluso uno podía observar casi una actitud contra el EGEM, en que ellos, los jueces, al reconocer estas utilizaciones tradicionales y ancestrales de un modo preferente a las que se creaban de acuerdo a la ley formal posterior, parecía que quebrantaban el código de aguas o la legislación, pero ellos se fueron anticipando. Y luego, la incorporación del convenio 169 fue algo que venían haciendo los jueces con bastante soltura desde antes en materia medioambiental, que era la incorporación de principios que estaban en tratados internacionales. Por ejemplo, antes de la ley del medio ambiente, ellos venían dictando sentencias reconociendo el convenio de Washington, que es un convenio que establecía de un modo muy general y de una ambigüedad total ciertos valores ambientales o ciertas prohibiciones, evitar el lucro en ciertos lugares, etcétera, y lo venían haciendo rescatando principios. Y después, cuando incorporaron el convenio 169, que es tan ambiguo como ese otro tratado, lo hacían ajustando y especificando un caso concreto que no creo que haya estado en la imaginación de quienes redactaron el convenio 169. Pero los jueces lo invocaban simplemente como una excusa, porque ellos, precisamente para que su sentencia fuera evaluada de acuerdo a la racionalidad legalista de nuestro país, tenían que citar algo. O citan una ley, y si no hay ley, ellos captan que hay una laguna. Pero un juez, si dice, he constatado una laguna y ahora puedo ser ingenioso, todos van a decir, esto es algo ilegítimo. Pero los jueces citan algo formal que esté escrito además, porque el derecho no escrito es más riesgoso. Un juez pocas veces va a decir quién puede más, puede lo menos. Entonces fallo de tal modo, porque ese es como un brocardo. Pero hay otros jueces que fallan de ese modo más abierto. Y en estos casos, los jueces captaron que podían incorporar algunos valores que estaban en tratados internacionales. Y eso fue ocurriendo en nuestro país cada vez más, porque esos tratados son muy genéricos, pero ellos los especifican a casos nuestros, en que uno ve con mucha dificultad la aplicación, pero lo hacen nada más que, no como una excusa, sino que para darle consistencia a la incorporación por vía de principios, como se puede decir desde el punto de vista de teoría del derecho, de un valor que no está en una ley vigente, pero que ellos los constatan en medio del ambiente social. Y el valor proindígena se asentó en nuestra sociedad, por minorías, como se quiera, pero se asentó. El valor de la protección del medio ambiente, aun cuando no hubiesen muchas sentencias, se incorporó. El valor de la protección de las tradiciones ancestrales, ellos lo incorporan de algún modo. Entonces, me da la impresión que es simplemente no comprender la técnica de los principios.